Geek Subcultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Saludos cordiales a todos los amigos que semana a semana nos siguen en nuestro podcast Geek Subcultural. Hoy, al igual que todas las semanas y en este nuevo año 2026, contamos con la presencia de nuestro directo amigo y colaborador de este podcast, el licenciado Julio César Gonzalo Villacases Guillén. Él es el director de la Fundación Argos y en esta ocasión nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Saltos. Él es médico del Hospital de Especialidades del área de rehabilitación y medicina física, ¿no? Y rehabilitación. Medicina física y rehabilitación del Hospital de Especialidades de acá de la ciudad de Puerto Viejo. Y vamos a hablar un tema bastante interesante que estoy seguro que va a despertar también interés en toda la colectividad del Ecuador entero y del mundo que nos ve en las redes sociales, porque siempre en una familia tenemos a un adulto mayor. Y lo que vamos a hablar es justamente eso, prevención, educación familiar para elevar el nivel de vida o las mejores condiciones de vida de un adulto mayor. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mesa, pues y a la orden para empezar a tocar el tema. Julio, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que la calidad de vida de nosotros los adultos, porque yo estoy en ese rango de adultos mayores, es importante. Y ojalá nuestros amigos adultos mayores que nos siguen a través del ICSO acreditado lo valoren. Doctor, ¿cuáles son las 3 ramas que un adulto mayor debe tener fuera de la rehabilitación física permanente, el geriátrico y la salud mental? Bueno, empecemos por definir el concepto de salud, que yo lo considero importante para empezar este tema. La Organización Mundial de la Salud define como el concepto como el perfecto estado, el bienestar, pero social, mental, físico y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, partiendo desde ahí, un adulto mayor necesita evaluar 5 aspectos principales. El primero es su estado general de salud, sus comorbilidades, sus antecedentes patológicos, y estos controlarlos, llámese hipertensión, diabetes, artrosis y un montón de patologías que pueden estar presentes. El segundo aspecto es el aspecto muy importante, que es el aspecto mental. Muchas veces nos olvidamos que el adulto mayor tiene necesidades distintas a un adulto joven o a un adolescente o incluso a un niño. Necesita ser escuchado y tiene mucha mayor la habilidad a poder estar en un proceso de ansiedad e incluso de depresión, que si no se trata a tiempo puede llevar a que vaya perdiendo facultades y habilidades que tenía. El tercer aspecto muy importante es la parte nutricional. ¿Sí? La parte nutricional, no tiene el adulto mayor las mismas necesidades que un adulto joven o que una persona que tiene una actividad en etapa o en el ámbito laboral que tendría un adulto joven. Otro aspecto muy importante que muchas veces se descuida es la hidratación. Muchas veces el adulto mayor va dejando con el tiempo de tomar nuestro líquido vital, que es el agua, que tiene muchos electrolitos que le permiten no solo favorecer su función renal y eliminar o ayudar a eliminar ciertas toxinas que se puedan acumular, sino que son básicas para mantener el control hidroelectrolítico. Y adicionalmente, una parte fundamental es el aspecto de la familia, el aspecto sociofamiliar. Todos somos seres sociales y necesitamos mantener esa parte activa para sentirnos parte o estar integrados a. Correcto. Entonces es todo equipo humano alrededor, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, deberíamos hacernos todos, no solo los adultos mayores, pero principalmente ellos, un control clínico mínimo 2 veces por año, con control de laboratorios, con todo lo que tiene que ver con la valoración de la función renal, de la función cardíaca, de la función pulmonar, una valoración integral. Ahora, aquellos que ya tengan una patología de base, pues va a depender de la patología, si hay un control cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses o cada año. Eso va a depender de cómo esté la salud de cada uno de las personas. Por ejemplo, el caso mío, yo soy diabético. ¿Cada qué tiempo debo estar?
Un paciente diabético debe hacer un control mínimo cada 3 meses, un control clínico. Y los controles de laboratorio, algunos que son mucho más específicos, como una hemoglobina glicosilada, cada 6 meses. Siempre que los controles semanales o mensuales que se hagan estén controlados y dentro de parámetros. Pero además del control clínico, hay que hacer el control nutricional de la persona diabética, porque muchas veces un adulto mayor puede estar perdiendo masa muscular y acumulando grasa, y eso no es beneficioso para un montón de situaciones como la circulación, la oxigenación de los órganos, el metabolismo y algunos aspectos. Sí, interesante. Se me ocurría ahora entonces la pregunta. ¿Cuál sería lo recomendable en cuanto a actividad física de un adulto mayor que fluctúe entre los 70 y 80 años? Bueno, una vez hecha la evaluación, no existe una receta única o una indicación única. Cada persona, en cada paciente... Hemos escuchado, por ejemplo, que dicen, bueno, que a ellos ya no les beneficia caminar. Vamos a ver, porque usted sabe que lo que sale en las redes sociales, muchas veces hay muchos mitos y situaciones. Pero dice, ya no caminar, sino hacer fuerza, musculatura. A ver, no es que no le beneficie caminar. Caminar puede ser bueno para todos. El detalle está que hay planes de ejercicios que le favorecerían mucho más. Lo primero es mantener una elongación, una elasticidad musculotendinosa trabajándola a diario. Es decir, nosotros con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de elongarnos, de estirarnos. Los movimientos van perdiendo ese rango articular. Entonces, hacer un mantenimiento de ese rango articular lo que necesita es movilidad. Ejercicios de movilidad del cuello, de la espalda, de las extremidades superiores e inferiores. Lo segundo que está demostrado que debería hacer un adulto mayor es ejercicios de fuerza, pero acorde a la necesidad y a la posibilidad y a la tolerancia de cada uno. ¿Qué ejercicio de fuerza? Se pueden hacer ejercicios con ligas, se pueden hacer ejercicios con el propio cuerpo, se pueden hacer ejercicios con pesas. El detalle es pero pesita, porque unas pesas grandes ya es peligroso. A mí me prohibieron. Por eso le digo, o sea, hay que hacer una evaluación y se puede hacer un plan acorde. Puede que no pueda utilizar pesas, pero puede utilizar ligas. Las ligas tienen diferente resistencia y a usted le van a hacer trabajar la fuerza. Ahora, es de manera progresiva. A pesar de que el adulto mayor probablemente tenga menos capacidad de reclutar fibras, de lograr masa muscular, los estudios demuestran que si se hace un proceso a mediano y largo plazo, este paciente mejora su capacidad muscular. Lo otro es que el ejercicio de movilidad articular tiene que ir acompañado. Yo siempre le digo a mis pacientes, un ejemplo que puede parecer un poco burdo, pero es. Yo les digo, las bisagras de una puerta se parecen a nuestras articulaciones. Si una bisagra usted no la mueve, con el tiempo se oxida y se pega. A nuestras articulaciones le pasa exactamente lo mismo, solo que en nuestro caso no se llama óxido, sino se llama artrosis. Ahora, a la bisagra de una puerta yo le puedo poner aceite, 3 en 1, o le puedo poner algún lubricante. A nuestras articulaciones, la manera de lubricarlas es hacer el movimiento. Cuando nosotros hacemos el movimiento, dentro de esa articulación se produce líquido sinovial y es como que le estuviéramos poniendo aceite. Pero no esperemos que sea como la bisagra de la puerta, que yo le pongo aceite y ya anda. En el caso nuestro, necesitamos mantener ese movimiento por varios días, semanas, incluso meses, para ir ganando, ir lubricando, ir ganando rango de movilidad. Consumir colágeno, el tuétano, el caldo de hueso blanco, todo eso es mitos. El colágeno le va muy bien para las uñas, para las pestañas, para el cabello, pero para un desgaste, y para la piel sí. Para un desgaste, articulaciones no. Para un desgaste articular no. Hay algunos estudios. Y el tuétano del caldo blanco de hueso tampoco. No tiene un aval científico ni tiene una evidencia que funcione. Como le digo, hay estudios que indican que la glucosamina se puede utilizar a mediano y largo plazo y sí tiene efectos. Pero no hay nada mejor que el ejercicio físico, porque
cuando mejora la capacidad muscular, mejora la circulación, y esta circulación es la que lleva el oxígeno, los nutrientes e incluso hasta aquellas sustancias propias del cuerpo antiinflamatorias y que nos ayudan pues a mejorar en general. Entonces usted no cree en la medicina holística. Yo no es que no crea, yo estoy formado desde el método científico, donde vamos a la evidencia, donde nos valemos de aquellos estudios realizados y de aquella evidencia que nos demuestra que algo sirve para tratar alguna patología. Ahora, la medicina ancestral, entonces no es mito también. No es tanto mito. La medicina nuestra, lo que utilizamos, bueno, ahora hay más laboratorios que producen no a base del conocimiento o de la materia prima que se utilizaba en la medicina ancestral, pero todos aquellos descubrimientos de medicamentos empezaron basados en esa medicina. ¿Por qué, por ejemplo, el gloriado que le llamaban antes o el té de manzanilla hacía bien para un dolor o la aspirina que salió de la corteza de un árbol, etcétera? O sea, todo fue a base de descubrimiento pensando en qué cosas hacían bien y qué no. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuelo en paz descanse, cuando nos teníamos cólico abdominal, nos juntaba Querex. Nos quitaba el dolor de la panza, el cólico, pero nos estaba intoxicando. Entonces, había cosas como, por ejemplo, y funcionaba, y funciona aún. Ahora, a base de ahí es que han salido y se han hecho muchos estudios. La leche de piñón nos hacían hacer gárgaras y la amigdalitis se curaba. Se iba. Pero, como le digo, formado desde una base científica, desde la academia, pues creo mucho más. Doctor, ¿y el cannabis? El cannabis funciona. El cannabis funciona para cosas específicas y en dosis adecuadas. Nosotros lo utilizamos mucho para dolor, para ese dolor crónico que no cede, produce relajación. En los adultos mayores utilizamos a dosis adecuada, produce relajación, un mejor descanso y mejora el dolor. Incluso el cannabis, ahora hay estudios y se lo está utilizando en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en niños con parálisis cerebral infantil, en el cual tienen esa rigidez muscular, articular, llamada espasticidad, y está dando buenos resultados. Ahora, es como todo, a mediano y largo plazo todavía no sabemos cuáles son o puedan ser los efectos secundarios, pero de que funcione en el manejo del dolor, sobre todo en calmar la ansiedad en ese paciente que tiene mucho dolor, funciona. Sí, justamente por eso, porque el tema lo de rehabilitación, dolores reumáticos, dolores musculares, qué sé yo, se utiliza bastante. Sí, y ya no hay solo la presentación en gotitas, sino que ahora vienen cremas, vienen ungüentos, vienen diferentes presentaciones. Y antes era más difícil conseguirlo, ahora no es tan difícil conseguirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida, bueno, ya hablamos la parte de ejercicios, la parte de ejercitación, hablemos también, de la parte de la gastronomía, de la parte de dieta. ¿Qué tan favorable es la diversidad gastronómica de Manabí? ¿Qué tan favorable es para el tema de una calidad de vida del adulto mayor? Ese tema no colabora mucho con nuestros pacientes. Nosotros tenemos uno de los índices más altos del país de diabetes, de obesidad, de enfermedades del metabolismo, precisamente porque tenemos una variedad de comida muy rica, pero que también es alta en calorías, es alta en grasa, y además las combinaciones que nosotros hacemos pues incluye demasiado carbohidratos en un solo plato y son comidas muy copiosas. Y nos ponen la porción que debe ser, probablemente nos quejemos, queremos el plato totalmente lleno. Y la verdad es que no colabora, somos muy adicionalmente a eso, a las comidas que corresponden a diario, de picotear, porque por la calle tenemos mucha variedad de cosas ricas. Entonces, hablando del tema del adulto mayor, hay que hacer una evaluación para ver
cuál es lo ideal de cada persona y qué es lo que necesita, y a partir de ahí poder hacer una dieta. Pero dieta no significa comer menos, o significa comer mejor, significa optimizar el alimento que necesitamos, no significa restringir algo. Lo ideal es que nosotros podamos comer de todo siempre que no sea excesivo. Entonces, la idea de tratar de mejorar calidad de vida con respecto a la alimentación es organizar adecuadamente, pero no solo al paciente, o no solo al adulto mayor, es una cuestión de familia, es una cuestión de grupo familiar, porque si yo en la mesa tengo el azúcar, tengo la soda, tengo la cola, tengo el postre, el dulce en la refrigeradora, comen todos y no el adulto. Exactamente. Eso es crueldad. Exacto. Eso es crueldad. Entonces, hay que tratar de hacer un cambio total, una reeducación alimentaria de toda la familia para poder obtener resultados. Si no, es bastante difícil. Yo creo que la gastronomía manabita ancestral, antigua, es sana. Es la desviación del siglo XX con la incorporación de 1940. Los procesados. A través del arroz, que no es manabita. La fritura en la gastronomía manabita en el siglo XIX no había fritura, y la poca, y la fritura que vino, que había anteriormente, era con la manteca verdadera del chancho. Cuando ya vienen esos aceites procesados y todo, eso es lo dañino. No así el aceite de oliva, pero eso es incansable. Eso he escuchado también, que justamente es más saludable el derretido de la manteca, ¿no? Que lo que hacían nuestros ancestros, que lo guardaban en una botellita y ahí estaba hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios. Ya no tenemos los granos, ya no tenemos la verdura, la chocha, la sopita de camote, el de zapallo. Nada de eso tenemos. Y además de eso, todo se volvió más fácil. Doctor, una pregunta, antes de todo. Hablando de lo de Julio y la polémica que se surge en mi familia. Las nuevas generaciones dicen, por ejemplo, que los que toman caldo, y he visto hasta en las redes sociales, que toma caldo es viejo. ¿Qué tan beneficioso es un caldo, por ejemplo, con el que nos criaron a todos nosotros, el caldo, y ahora las nuevas generaciones no toman el caldo? Bueno, la verdad es que la sopa no tiene razón de ser, así como el segundo. También usted está en ese no es que yo estoy, es como le digo, es una cuestión científica. El detalle, uno puede comer de todo, siempre que sea el número de calorías adecuadas. Y si yo quiero perder peso, lo que tengo que hacer es un déficit calórico, independientemente de la dieta que yo quiera hacer o dejar de hacer, que mediterránea, que frutos verdes, que el ayuno intermitente, que todo eso es un mito y es propaganda. El detalle de poder controlar esto es consumir menos o las calorías que necesito y no más que ellas. Es decir, si yo consumo... O sea, que el caldo no tiene los nutrientes... El caldo no tiene más... Es lo que dicen que si un agua de cualquier cosa. O sea, depende también el caldo, o sea, depende de lo que lleve el caldo. Y el caldo de pollo. Si hablamos de un biche lleva mucho. Pero ya el biche entra a lo que es sopita. Claro. Igual que la sopa de arroz, igual que sopas que se han perdido en el Manabí pobre, ¿no? Porque todo se reciclaba. La sopa de pan. Me acuerdo que en mi camino me encantaba. Cuando hacían sopa de pan decía, llegó el enfermito. O sea, se referían a mí. Sí, mi mamá hacía también. La sopa de pan, la sopa de rosca. Pero refiriéndonos al caldo de pollo. ¿Qué tiene el caldo de pollo? Tiene el pollo. Y de ahí depende de lo que usted le ponga. Pero ¿qué le pongo que es un caldo de pollo? Doctor, por favor. No estamos diciendo que no sea rico. Es espectacular y a mí me gusta. Personalmente lo pido, un caldo de huesitos de chancho con lava y con todo. Cocolón ahí. Es genial. Y un cocolón, pero por ejemplo el cocolón. Eso o sea, no aporta nutrientes el cocolón lo que aporta es grasa, es carbohidrato. Pero a eso me refiero. Si usted ese mismo caldo de pollo lo ponen la presa de pollo y la hace a la parrilla o la hace al horno y lo acompaña de ensalada y lo acompaña tal vez de un poquito de carbohidrato, usted tiene las mismas o mejores tal vez calorías, pues las puede obtener sin la necesidad del uso del caldo. No es que el caldo le aporta algo distinto, le aporta calorías,
Y de que es rico, pero si usted me da a elegir a mí entre recomendarle algo o no a la persona, yo le diría que el caldo no aporta nada y no lo recomendaría como tal. O sea, no le exigiría a los niños No le exigiría. que toman caldo. Y doctor, y usted en el campo de la medicina, cuando por ejemplo viene una cirugía, usted deben un caldito de pollo después. A la caldo de gallina. Probablemente porque es un poco más liviano, un poco más sano, pero no es que... El caldito es paloma. No es que pero sí lo revitaliza. ¿Y qué pasa si se toma el caldo de pata, de hueso blanco, de vaca? Le va a aportar más colágeno, que decía hace un licenciado, le va a aportar calorías y probablemente también se sano y le va a dar la misma energía que el caldo de gallina. O sea, no hay un estudio que diga que el caldo de gallina tiene mejores beneficios que el caldo de pata. De hueso blanco. Ahora, ¿por qué no le daría un caldo de cerdo? Porque dicen que el cerdo es inconoso y esto también es un mito. No, también es mito, eso sí. Entonces, ¿por qué no darle el de cerdo? Que no, se hizo una cirugía y no le dé maduro porque le incona, ¿no? ¿Quién ha dicho? Por eso, o sea, ahora, si hay algo que he aprendido en todos estos años es que con la creencia de la gente uno no puede poner... Claro, y no, hay que respetar. No, a ver, doctor, usted nos señaló 5 recomendaciones para nosotros los viejitos que debemos hacer allá, de bla, bla. Y la salud mental, ¿cada qué tiempo debemos hacernos terapias con psicólogos? Que casi no hay aquí. La salud mental empieza desde la casa. Entonces, todo se puede realizar, o algunas cosas no, dependiendo de esa evaluación. Y como decíamos, de la salud mental empieza desde la casa. Nosotros somos seres sociales. ¿Y qué pasa con el adulto mayor? Muchas veces... Todo el mundo habla de integración, pero no integramos ese adulto mayor a las actividades que nosotros hacemos. Tenemos una fiesta y el adulto mayor está sentado en una esquinita. O el adulto mayor se le da de comer temprano para que irlo a acostar. No, porque a mí no me gusta esa música que utilizan los jóvenes, pero me da hasta coraje, se sube el azúcar ahí. Empieza desde el hogar, con la integración, con actividades que sean de su agrado. Sí, muchas veces a la persona le gustaba la música, entonces de vez en cuando pongámosle la música que le gustaba. Si le gustaba la lectura, hagámosle un obsequio de un libro que sea interesante. Sino que tienen que colaborar mucho los jóvenes. Porque los jóvenes entonces, que esa música es vieja, que esa comida es vieja, entonces ya prácticamente ellos mismos marginan y marcan la distancia en la familia. Ya no quieren ir a comer en familia. Y otra cosa importante es eso, y otra cosa importantísima es escuchar a los adultos mayores, a pesar de que muchas veces nos cuenten sus mismas historias y lo que pasó. Porque ya desarrollan la memoria a largo plazo, ¿no? Ellos se acuerdan de todos los años y lo de actual lo cuentan la historia y probablemente, como lo recientes no lo recuerdan, no se van a acordar que a usted ya le contó esa historia. Y entonces parte de integrarlos es escucharlos. ¿Y eso no es síndrome ya del inicio de un Alzheimer? Y pueden haber diferentes tipos de trastornos de la memoria por la parte vascular, por la oxigenación, incluso por la alimentación. Pero hay algo muy importante que muchas veces se nos pasa por alto, que es la depresión. Ahora se habla de depresión en el adulto mayor y la sintomatología o los signos que pueda presentar este adulto mayor no tienen, muchas veces se asemejan mucho a alguien más joven que probablemente usted lo ve llorando, lo ve que no hace su trabajo, que toma actitudes de alejamiento. En el adulto mayor automáticamente probablemente una depresión pueda presentarse con incluso no integrarse, ir perdiendo la capacidad de hablar, no querer comunicarse, no querer comer, no querer tomar los líquidos que debe, y eso hay que tratarlo. Algunas veces con psicorehabilitación, con un psicólogo que trabaje no solo con él sino con la familia, y en algunos casos amerita tratamiento médico por el psiquiatra. ¿Cuántas veces debería hacer terapia psicológica con un adulto mayor? Así como para los otros exámenes. Depende de la evaluación, pero nosotros cuando detectamos en nuestros pacientes algún grado de ansiedad y depresión, hacemos la intervención psicológica. Y una vez que se hace la intervención psicológica, de acuerdo a la evaluación, se programa
o pasa al psiquiatra porque ya tiene signos, de depresión, o se continúa un plan de entrenamiento para el paciente y para la familia para tratar de revertir ese grado de ansiedad o inicio de depresión que pueda tener. Doctor, y con respecto al odontólogo, usted se olvidó de nombrar, ¿cada qué tiempo los adultos mayores, los viejitos, debemos ir al odontólogo? Como todos nosotros, cada 4 meses. Y los oculistas, porque dicen que a partir de los 50 años ya tenemos cataratas, que tenemos que operarnos. A ver, eso no es tanto así. O sea, nosotros podemos tener diferentes alteraciones a nivel de la agudeza visual. Algunos tienen que ver con el paso de la edad, otros tienen que ver con patologías como pterygium, como hay que meter al doctor Sacoso. Él tiene la teoría de que a partir de los 50 años todo ser humano comienza a desarrollar catarata. A mí ya me operaron de la catarata. Y probablemente algunos antes y probablemente otros después, pero es que no es una situación que uno pueda decir, no es un estándar. Exactamente. Pero no tenemos prevención. Por ejemplo, debemos usar permanentemente las gafas, así como el bloqueador solar. Los viejitos debemos usar siempre gafas frente al sol, porque estamos expuestos en la calle a un montón de alergenos y de tóxicos en el ambiente que también irritan nuestros ojos y que también van haciendo que se manifiesten alteraciones visuales. Adicionalmente, actualmente con el uso del celular, de las computadoras y de las televisores LED, incluso hasta de las luces que son LED y todo, que afectan nuestra visión, también van haciendo que vayan apareciendo alteraciones. Todos los productos LED afectan. Todo lo que es la luz va a afectar, depende... La luz no natural. Exactamente. Y nuestros abuelos tenían menos dificultades visuales que nosotros, y ellos no tenían el televisor hasta las... Es más, yo me acuerdo que se utilizaban televisores en el campo a batería y se podía usar 2 horas porque se gastaba, y ellos tenían la luz de la lámpara y a las 7, 8 de la noche... Mi mamá bajaba los breaks y decía, te va a volver loco, es tanto leer. No le gustó porque sé que no era sano. Por eso es lo que te digo, con familias grandes, ¿no? No, ellos tenían, mi madre tenía 2 costumbres, de que a las 11:30 de la noche máximo podíamos estar despiertos y bajaba los breaks, que ya es hora de dormir, no es para que estén despiertos. Y la otra costumbre era la siesta. Después de almorzar, a dormir, se ha dicho, costumbre española heredada, que también se ha perdido. Pero según dicen los estudios de la Comunidad Económica Europea, que usted lo debe saber, doctor, el país que menos problemas tiene de salud mental, con ansiedad, Alzheimer, depresión, fármacos para dormir, es España. Y dicen que posiblemente por la costumbre de la siesta. Hace poco salió un reportaje de un estudio que había hecho la NASA. Estos astronautas recomendaban una siesta de 25 minutos posterior a comer, pero no inmediatamente posterior, sino esperar un poco a que el metabolismo se active, que se integre, y después de eso sí, porque acordémonos que una vez que nosotros comemos, eso todos hemos sentido que, como dice, me vino el bajón después de comer. ¿Qué es lo que sucede? El estómago necesita que la mayor parte de sangre vaya para allá, al epíplon y a todo lo que es el corazón tiene que descansar para poder metabolizar. Aumenta el trabajo del estómago cuando nosotros, claro, y el intestino cuando nosotros ingerimos el alimento. Entonces necesita que mucha sangre se vaya para allá para cumplir con este objetivo. Entonces nosotros podemos decir después de comer, me vino como el bajón. Exactamente, no es un bajón, es que la sangre se fue para allá y el organismo trata de priorizar ese trabajo que debe hacer el estómago. Ahora, ¿usted se le recomienda la siesta en conclusiones? Posterior a unos 30-45 minutos después de comer, no precisamente yo, el estudio que hizo la NASA, que es creíble, 25 minutos de siesta, ellos lo consideran ideal. Los españoles son 2 horas. Se paraliza España. Claro, no sé si nosotros podamos hacer 2 horas. Y hemos heredado eso. Claro que en las grandes ciudades se está perdiendo, pero usted en ciudades pequeñas como Sevilla, Granada, Córdoba, se siente un vacío, todo el mundo haciendo fiesta. Esto de la salud mental yo lo sintetizaría en una colaboración de todos los integrantes de la familia, porque muchas veces la pérdida de la paciencia hacia un adulto mayor, sobre todo de los jóvenes, es lo que ocasiona bastante
depresión, podría decirse, de los adultos. Mire, no voy a decir nombres, pero tuve una conversación hace un mes más o menos con una amiga en una reunión social, en donde empezó a hablar fuerte y de un tono desagradable acerca de su madre. Y ya le he dicho que si no se cuida ya la voy a dejar botada, y le gritaba y que tengo que ponerme brava. O sea, y yo digo, bueno, ¿y dónde quedó la etapa en la cual ella tenía toda la paciencia del mundo en criarla, en educarla? ¿Cuántos dolores de cabeza no le causó? O sea, uno también tiene que ser recíproco, ¿no? Así recíproco en la vida. Yo, por ejemplo, cometí muchos errores con mi mamá y ahora soy diabético. A ella, a los diabéticos, le da la demencia glucémica. O sea, un momento de locura. No, yo digo en el momento del maltrato, que muchas veces los hijos le dan a los padres. No comprendemos y comenzamos a polemizar con ese padre enfermo. Un enfermo diabético como era mi madre. No tuve una terapia para yo enfrentar y emocionalmente no comprendí y tenía discusiones con mi madre. Ahora me arrepiento. Porque esa enfermedad la tengo y sé lo que es la demencia glucémica. Precisamente por eso es que es necesario acudir a profesionales que sepan del tema y que puedan guiarnos. También existe dentro del campo patológico el proceso de ansiedad o el proceso del cansancio del cuidador. Muchas veces pasan estas situaciones porque están agotados, cansados, su tiempo está, y no estoy justificando lo que usted acaba de decir, pero puede suceder que este cuidador llegue a un estrés, llegue a sobrecargarse, llegue a dejar de hacer cosas porque tiene que cuidar a otra persona, y eso a veces causa un efecto sobre él. Y por eso yo hablaba de que la atención en salud mental debe ser integral, no solo el paciente, sino la familia. Explicar todos los fenómenos que pueden suceder, que un adulto mayor muchas veces hace cosas no porque quiera hacerlas, es porque no tiene la capacidad de dirimir qué está bien o qué está mal, o si lo que está haciendo lo está haciendo bien o mal. Es como un niño pequeño, a veces hace cosas porque sí, y a veces no tienen una explicación. Pero por eso el profesional debe tener la capacidad de ver todo lo que está sucediendo, de analizar esto y de dar las recomendaciones de manejo. Hay muchas técnicas desde la psicología, desde la psicorehabilitación, para poder trabajar y poder integrar este tipo de situaciones que pueden suceder y que suceden bastante a menudo. No solo pasa con los adultos mayores, a veces a nosotros, es más, nosotros tuvimos un programa que esperamos reactivarlo, que se llamaba Cuidado al Cuidador. Muchas veces madres de niños pequeños con parálisis cerebral o con trastornos del movimiento importante, trastornos cognitivos y conductuales, ahora que hablamos, que se habla mucho de autismo, llega un momento en que también tienen ese cansancio mental, esa necesidad de ser escuchados, de ver una luz al final del camino de cómo enfrentar estas situaciones. ¿Y qué me dice por eso es importante de los enfermos con Alzheimer que también sufren? Todo, o sea, eso es el cuidador. El cuidador es aquella persona que se hace cargo de otra persona que necesita ser cuidada. Y por eso hablaba de no solo en los adultos, las demencias, el Alzheimer, enfermedades como los eventos cerebrales vasculares que causan trastornos de glutorio, que causan trastornos de comunicación y trastornos de movilidad. Es un paciente que necesita, nosotros lo llamamos dependiente total en actividades de vida diaria, que necesita un cuidador. Hay muchas patologías que causan eso. Entonces, esto está demostrado que causa ese síndrome del cuidador, que es por esto que un profesional debe enfocar el tratamiento no solo en el paciente, sino en el ámbito familiar, en el ámbito que rodea a esa persona. Mire, ahorita he aprendido algo nuevo, el síndrome del cuidador, así se llama, ¿sí? Síndrome del cuidador. Ahí viene un aumento del agotamiento mental y todo. El agotamiento mental, físico y emocional. Porque muchas veces una persona que se dedica a cuidar a esa persona
no puede salir, no puede ir a una fiesta, no puede ir a un cumpleaños, no puede salir con los amigos o amigas, no puede hacer vida social porque esa otra persona no tiene con quién dejarla. Y eso termina causando una alteración a nivel de nuestros neurotransmisores y de aquellas sustancias que causan estrés, incremento del cortisol, aumento de las contracturas musculares, empieza a aparecer dolor y todo ese cansancio suma a que aparezca este llamado síndrome del cuidador. Interesante todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos dialogado con el doctor Juan Carlos Saltos. Para finalizar, doctor, un consejo o una reflexión para la familia en donde hay un adulto mayor. Siempre lo importante es hacer los controles con el profesional adecuado. Si hablamos de un adulto mayor, el principal valoración lo tendría que hacer un geriatra. Sin olvidar, y esto sí hay que tenerlo presente, que no solamente es el tener una patología, es la parte mental que es muy importante, que debemos muchas veces ponernos en el lugar de esa persona que probablemente quiera comunicar algo, que probablemente quiera integrar, hacer lo que el resto de personas hacen y no lo puede hacer. Adicionalmente a esto, la alimentación, la hidratación, es decir, tener todo el contexto de ese adulto mayor para poder dar calidad de vida. Todos estos factores tienen que ser tomados en cuenta. Y algo también que hemos descuidado y no hemos hablado es el tema de la distribución de los espacios, ¿no es cierto? Es importantísimo para que usted sabe que los movimientos del adulto mayor ya no son iguales, de los reflejos mismos, hay movimientos lentos, entonces hay que hacer adaptaciones en los espacios para circular. Hemos tenido muchos casos de accidentes, justamente yo ayer casi me caigo en el baño saliendo. Cuando hay casas que tienen no tenía dónde agarrarme en la pared. Precisamente, parte de lo que se hace muchas veces es hacer las adaptaciones y de tratar de evitar todas estas barreras arquitectónicas que puedan disminuir o hacer que un paciente se pueda caer. El adulto mayor tiene, y sobre todo en las mujeres se da más, más probabilidad de una fractura. Más probabilidad de una fractura porque tienen un mayor desgaste óseo por todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales, etcétera. Y una caída en un adulto mayor puede significar una fractura. Generalmente se fracturan la cadera, sobre todo, o los hombros, y una limitación funcional mucho más grave a partir de ahí. Y la recuperación más lenta. Exactamente. Bien, muchas gracias, doctor Juan Carlos. De nuestra parte, pues, queda la gratitud y esa la demostramos entregándoles este recuerdo que siempre le damos a nuestros invitados. Un recuerdo de la Fundación Arbor y de ICSU para que cuando comparta su cafecito, pues, se acuerde de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Julio, por haber compartido. Gracias, doctor Juan Carlos. Y sus palabras finales despidiéndose de nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me parece un espacio fantástico. Siempre a la orden cuando hay algún tema que podamos tratar, y felicitarlos por este tipo de espacios que le hacen bien a la comunidad. Muchas gracias a todos los amigos y nos volvemos a ver el próximo jueves y con el compromiso. Estamos en un proceso de reestructuración de este programa, una reingeniería, porque se viene la tercera temporada del podcast ICSU Cultural. Fuerte abrazo a todos. ICSU Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.